¿Qué pasaría si Estados Unidos cruza esa línea y entra de lleno en una guerra con Irán? Hasta ahora, es una guerra de sombras, pero una confrontación abierta entre dos potencias cambiaría todo. Oriente Medio entraría en una fase mucho más peligrosa. El problema ya no sería solo regional. Afectaría rutas estratégicas, el precio del petróleo y la estabilidad global, con consecuencias que se sentirían en todo el mundo. Verdadera pregunta es, ¿estamos listos para cruzar esa línea? Y la respuesta no es simple, porque Irán no es un objetivo cualquiera. No estamos hablando de un actor pequeño, aislado o sin capacidad de respuesta. Irán es uno de los países más influyentes de Oriente Medio, con una red de aliados y grupos armados. Eso significa que si Washington decidiera ir más allá, la respuesta iraní no tendría por qué quedarse solo dentro de Irán. El escenario se vuelve mucho más peligroso. Una guerra directa no sería solo un choque entre dos países. Sería una sacudida para toda la región, abriendo varios frentes al mismo tiempo. Una guerra así no se queda quieta, se mueve, se expande y obliga a reaccionar a otros actores. ¿Cómo responde Irán? No es tan simple como un ejército contra otro. Su verdadera fuerza es indirecta, una red de actores alineados en todo el territorio que amplía exponencialmente su capacidad de respuesta. Desde yihadistas en Yemen hasta milicias en Líbano y Siria, cada grupo es una extensión de su poder estratégico. Esto amenaza las rutas energéticas vitales del mundo, los barcos comerciales y las bases militares extranjeras en el Golfo y el Mar Rojo. Resultado: más alerta, más movimientos, más tensión. Y con ello, una mayor posibilidad de un error catastrófico. Y ahí es donde mucha gente empieza a entender que esto ya no sería solo otra noticia internacional. Sería un escenario con impacto real, porque si se activan varios frentes a la vez, la región deja de estar simplemente inestable. Empieza a parecerse a un tablero donde cualquier pieza mal movida puede empeorar mucho las cosas. Y eso tiene consecuencias, no solo militares, también económicas. Porque cada vez que Oriente Medio entra en una fase más incierta, el mundo entero empieza a mirar dos cosas muy concretas: la energía y las rutas de comercio. Y con razón. Porque una guerra directa con Irán no solo pondría presión sobre los ejércitos o sobre la política internacional, también pondría presión sobre el petróleo, el transporte marítimo, los seguros, la logística y los precios. Eso significa que aunque alguien viva muy lejos del conflicto, puede terminar notándolo de formas bastante más cercanas de lo que imagina. Combustible más caro, transporte más lento o más costoso. Por eso, este tipo de conflicto nunca se queda del todo lejos, porque aunque empiece en un punto concreto del mapa, sus efectos se mueven rápido. No solo por lo que destruye, sino por todo lo que arrastra. Ahora bien, aquí hay algo muy importante. Que este escenario sea posible no significa que necesariamente vaya a ocurrir. Una guerra directa sería una decisión de altísimo riesgo. Por eso, movimientos en la región han girado en torno a presionar, responder, pero sin cruzar ciertas líneas. El problema es que cuanto más se acumulan ataques y tensión, más fácil es acercarse a un punto donde una decisión mal calculada lo cambia todo. Y esa es la parte más peligrosa de este momento. No solo lo que ya pasó, sino lo que podría pasar si alguien decide ir un paso más allá. Porque a veces las guerras más graves no empiezan con una gran declaración. Empiezan cuando varias líneas rojas se van cruzando una a una. Y cuando eso ocurre, ya no se trata solo de política o de estrategia. Se trata de consecuencias reales. Por eso la gran pregunta no es si el conflicto ya es serio. Eso ya lo sabemos. La verdadera pregunta es esta: ¿estamos viendo el principio de algo mucho más grande? Porque si Estados Unidos e Irán entran de verdad en una guerra abierta, no estaríamos hablando de una escalada más. Estaríamos hablando de un cambio de fase. Esa es justamente la línea que nadie quiere cruzar.
Aunque cada vez parezca más cerca,